preparé una presentación en 3 partes y una condicional a los tiempos. O sea que la última no sé si voy a llegar. La primera parte, de todas maneras, creo que lo más importante es que podamos escuchar las palabras del comentarista, que abra una conversación, ¿no? La primera parte es para contar un poco lo que me parece son algunos de los ejes centrales del pensamiento freudiano. La segunda parte es para ensayar lo que también me parece, o sea, es una hipótesis de trabajo, es una traducción de ese primer pensamiento freudiano, de ese núcleo del pensamiento de Freire a la gestión pública en su paso por la Secretaría de Educación de San Pablo. Y la tercera parte es una cosa más narrativa de qué es lo que hizo, o por lo menos una parte de lo que hizo en San Pablo vinculado directamente con la formación docente, ¿no? Como decíamos en el primer taller, que tuve el gusto de estar el martes aquí con un grupo de compañeras que andan por ahí algunas, veíamos cómo no, conversábamos cómo no podemos pensar la formación docente sino en el marco de una discursividad pedagógica más amplia, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Qué es el vínculo? Etcétera. Entonces, en esa línea vamos a tratar de hacer esta presentación. Bueno, primera cosa, a mí me parece que sí, Freire me habían ofrecido un micrófono para poder moverme, pero no sé dónde lo dejé. Creo que me lo dieron. Necesito acá sin a mí sí quisiera... ¿Está bien? ¿Ahí? A mí me parece que Paulo Freire es fundamental en la historia de la educación en América Latina. O sea, realmente no es solamente no es un aporte menor. Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, hay un antes y un después de la figura sarmientina en el siglo XIX, una figura argentina, pero también latinoamericana y europea, y hay un antes y un después de Freire. ¿Sí? Hay un antes y un después de Freire porque Freire marca algunos ejes, que yo no voy a señalar aquí, que me parece que son, que cambian la lógica de lo que fue la construcción de los sistemas escolares latinoamericanos del siglo XIX. Cambia la lógica de lo que fue no solamente el discurso hegemónico, sino la institucionalidad de ese discurso en sistemas escolares que consolidan, ¿no?, una serie de rasgos distintivos de qué significa educar, cuáles son los contenidos valiosos de la cultura, etc. Pero Freire, no hay un Freire tampoco, hay muchos Freires. Hay muchos Freires, me parece que hay muchas lecturas posibles, es como Marx, para mi manera de ver, como los clásicos, ¿no? Como los clásicos, que uno vuelve y vuelve y vuelve, y siempre descubre cosas nuevas, encuentra aperturas nuevas, encuentra críticas distintas. Entonces hay muchos Freires posibles, y lo que yo traigo es una lectura. Es una lectura argumentada, estudiada, fundamentada, pero es una lectura. Entonces, para empezar a ubicar a ese múltiple, también hay muchas etapas de la biografía de Freire y de su producción intelectual. En ese sentido, vamos a ubicar 4 etapas, ¿sí? La primera, que llamamos al joven Freire, yo puse el 47 porque es el momento en que él empieza a trabajar en el servicio de la industria en San Pablo, empieza a elaborar su primer trabajo conceptual, que es una tesis, empieza la construcción política y conceptual. Es muy joven. Él nació en el 21, así que en el 47, no me salen mal los números, no tenía 30 años, pero muy joven. La terminó en el 64, porque como ustedes o muchos saben, en el 64 es el primer golpe latinoamericano, la dictadura de los 70, es el golpe militar en Brasil, que cierra esa primera etapa de Freire, se clausura la campaña de alfabetización que se estaba llevando a cabo en el país de la mano del presidente Goulart, en el que Freire estaba trabajando,
Esto también es importante remarcarlo contra algunas visiones un poco equivocadas de Freire. Freire trabaja siempre en el marco de universidades y vinculado a gobiernos, ¿sí? O sea, la campaña de alfabetización, la primera que hace en México, o en Chico, no sé cómo se dice, él hace en el marco de la Universidad de Pernambuco, y la campaña de alfabetización de Brasil en el marco del gobierno Goulart, ¿sí? El golpe de Estado cierra ese proceso democrático en Brasil y lo manda al exilio, en Chile. Y ahí ponemos que aparece una segunda etapa que nosotros llamamos el Freire Maduro, porque de la perspectiva que estuvimos analizando nos parece que en esa segunda etapa, en el exilio, ¿sí? Por eso me parece que se dieron cuenta que no tienen que mandar más al exilio, porque ahí se juntan todos, ¿no? Bastó en el siglo XIX, el nombre de América Latina nace en el exilio latinoamericano en Francia. Entonces cuando se van todos, se encuentran allá, ¿no? En diferentes lugares. México, ¿no? Fue un país de acogida, la compañera, fue un país de acogida muy importante en los 70, pero en el 60 se está armando ahí la Unidad Popular, ¿sí? Que va a tomar el gobierno de Allende. Entonces hay mucha izquierda latinoamericana y Freire ahí, en el debate con esa izquierda latinoamericana. Ayer conversamos con unos chicos estudiantes de la Universidad Nacional que preguntaban estas cosas. Hay una influencia muy importante del pensamiento cristiano, Pablo Freire, ¿sí? Su formación es cristiana y él nunca renunció. Hay un video, yo una vez en un seminario que había un estudiante colombiano, por cierto, y que me decía, pero Freire es marxista, Freire es marxista. Yo no sé, qué sé yo. Al final conseguí un video donde Pablo Freire dice: yo soy un hombre de fe, y Marx fue muy claro. Ahora, si Marx me dejara, yo sería marxista. Entonces está en esa, no digo ambigüedad, en esa complejidad, en esa trama compleja del pensamiento que no se deja encasillar fácilmente, porque es un pensamiento muy rico, ¿sí? Algunos lo van a acusar de eclecticismo, por eso a mí me parece que es un gran error, porque es muy riguroso, no es que junta cualquier cosa, ¿sí? Sino que arma el pensamiento. Entonces, hay un Freire Maduro, y ahí se producen dos textos centrales en ese periodo, que son los que yo me voy a focalizar enseguida, que son Pedagogía del Oprimido y Educación y Comunicación. A mí me parece, y en la hipótesis con la que trabajamos, que en esos dos textos se condensa el aporte más importante que hace Freire al pensamiento pedagógico latinoamericano. Lo anterior se puede leer, porque ahí se junta con el marxismo. Él viene de una formación más desarrollista, y hay debate con el marxismo, y lo que hace después va enriqueciendo ese nudo de pensamiento, ¿no? Lo que hace en África, que se junta con Irán, etc. Pero me parece que el nudo se constituye ahí. Entonces, la segunda y tercera etapa sería la del África, que yo no me voy a detener aquí porque no hay tiempo, tampoco hace mucho el tema que queremos trabajar aquí, pero que es fundamental, sobre todo el encuentro con Amílcar Cabral y la experiencia de Guinea-Bissau. Y la última etapa, en la que sí, cuando se me fue la última etapa en la que vamos a retomar, es muy importante también porque él asume la gestión de un sistema educativo muy importante, el tercero de América Latina, el más grande es el de México, el segundo es el de la provincia de Buenos Aires y el tercero es el de la Municipalidad de San Pablo, el Estado de San Pablo. Entonces es un sistema educativo de una enorme magnitud y asume una responsabilidad. Entonces lo que a mí me gustaría poder contar un poco, trabajar, es la traducción que hace de aquel primer Freire de los años 70, ¿sí? En el contexto brasileño, en el contexto chileno, de pensamiento, donde aparece el pensamiento liberacionista en América Latina. Paulo Freire forma parte de ese movimiento, ¿no? Donde surge la CEPAL, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la pedagogía de la liberación.
desde ese Freire hasta el Freire que en los 90, en la Secretaría, en la Municipalidad de San Pablo, va a plantear una opción, quizás la más importante, a nivel de gestión del Estado, al pensamiento hegemónico neoliberal de los 90 en América Latina. Paulo Freire dice se puede hacer otra cosa desde el Estado, ¿sí? Sin quebrar aquellos viejos principios. En la pedagogía del oprimido y en la educación y comunicación, ustedes no van a encontrar la palabra escuela. Freire no es un reproductivista duro como Illich, no tiene una crítica dura contra la escuela. Pero uno puede suponer que lo que está pensando es en construir otra institucionalidad, ¿sí? Porque no habla ni de maestros, ni de escuela, habla de círculo de cultura, habla de coordinadores, ¿sí? Entonces tiene un imaginario distinto. Sin embargo, hay nudos ahí del pensamiento que me parece se conservan como en los nudos duros y son los que va a traducir a la gestión del Estado ya en San Pablo. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos nudos? Tengo hasta las 9:15. Es más rápido. Hay dos ejes que me parece que son constitutivos de la obra freiriana y que se suelen olvidar, que yo los quiero volver a traer y no los olvidemos. Porque uno recibe, hay una operación hegemónica de apropiación de Paulo Freire, ¿sí? En el discurso neoliberal. En los 70 se lo prohibió. En la Argentina hay un decreto de la dictadura que dice que Paulo Freire se lo prohibió, lo prohibió en la lista Paulo Freire. Y se prohibió en América Latina, ¿sí? Pero actualmente, después, el neoliberal, ellos aprenden. Entonces, el pensamiento neoliberal no lo prohíbe más, se lo apropia y lo cambia. Entonces, una de esas operaciones de construcción de un discurso hegemónico de apropiación, en nuestro país, por ejemplo, el premio Paulo Freire, las argentinas son muy jovencitas, pero igual lo saben, el premio Paulo Freire lo instala Menem, el gobierno neoliberal que hace la reforma educativa que destruye el sistema educativo en Argentina, da el premio Paulo Freire al mejor maestro, ¿sí? Entonces hay una apropiación. ¿Cómo se hace esa apropiación? De muchas maneras, pero una de las maneras es tomar algunos elementos de la pedagogía de Paulo Freire, olvidándose de los más importantes y poniendo ese elemento en otra lógica. Por ejemplo, la categoría autonomía, que yo quisiera retomar en el tiempo, es una palabra muy usada en el discurso neoliberal, ¿no? Y es una categoría freiriana, que quiere decir otra cosa. Nosotros en la Argentina estamos discutiendo, y en América Latina no se viene discutiendo mucho, sobre todo porque son los 100 años de la reforma universitaria, y uno de los ejes es la autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía universitaria? No vamos a entrar en eso, otro evento, así me parece, para esa situación. Pero la palabra autonomía, por ejemplo, o la palabra diálogo, que hay colegas acá que yo sé que la trabajan muy bien, uno encuentra la ecuación dialógica en escuelas que uno las mira y dice, está bien, es dialógica, pero no es freiriana. ¿Por qué no es freiriana esta educación? Que no es muy buena, no sé, pero no es freiriana. Por estos, algunos de estos ejes. El primero es el de la politicidad de la educación, que yo lo sintetizaría, porque eso hay que traducirlo. Todo el mundo dice que la educación es política. ¿Qué quiere decir en contexto, en situación? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Y en concreto, Paulo Freire dice ahí, en algún libro, en algún momento, dice: el educador tiene un sueño, me encanta esa frase, y no tiene derecho a renunciar a él. ¿Por qué me gusta esa frase? Porque para mí sintetiza esos dos ejes que yo puse ahí, la politicidad y la eticidad, ¿sí? Tiene un sueño, quiere decir que tiene una imagen de futuro, ¿sí? Se imagina algo para el futuro, y te imagina una sociedad de futuro, y forma sujetos para ese futuro. O se imagina una sociedad de mercado, como está el discurso que se está tornando hegemónico en mi país, donde van a triunfar los más emprendedores, ¿sí? Los que la iniciativa individual y sean
constantes y se banquen en incertidumbre y una serie de cualidades entre comillas, eso es una imagen del futuro. O apostamos a una sociedad que apueste a la solidaridad, al colectivo, al buen vivir, ¿sí? Como hablaban ayer los compañeros. ¿Qué sociedad estamos imaginándonos? Entonces, el sueño es fundamental, porque uno educa para el futuro. La educación es una apuesta a futuro, no hay otra, no es para hoy, es para dentro de 10 años. Y el neoliberalismo lo sabe, por eso en mi país se están cerrando los institutos de formación docente, para de acá a 10 años, ¿sí? Entonces, y además, no tiene derecho a renunciar a él. A mí me parece que eso sintetiza la idea de eticidad, en el sentido que lo plantea Freire, según lo que yo entiendo, que no es moral, no es la ética, no en el sentido de responder a normas morales, ni de buena moral, ni de moral conservadora o de moral progresista, no me importa eso, no importa qué tipo de moral. La lógica de la eticidad que plantea Freire no es la lógica normativa, ¿sí? Sino que es más la lógica del compromiso con la situación, ¿sí? El educador ético es el educador que, a mi manera de ver y como yo entiendo a Freire, ¿sí? Se compromete con la situación en la que está inscrito, ¿sí? Se compromete con el acto educativo. Tiene un vínculo corporal, ¿sí? Corporal quiero decir integral, ¿sí? Cuando está en un vínculo pedagógico está absolutamente comprometido con esa situación, ¿eh? Que está pensando que tiene que cumplir la norma A, B o C, sino que está pensando que es lo mejor para ese estudiante en esa situación. Entonces, eso es, me parece, dos ejes del planteo freiriano que son estructurantes de los demás que va a plantear, ¿sí? Algunos de esos otros que va a plantear, me voy a sacar algunas. Bueno, yo traigo una imagen de esas primeras experiencias en Angico como para ubicar un poco la época, ¿sí? El lugar. ¿Cuáles son las categorías, o algunas de las categorías centrales? La del vínculo, ¿sí? La educación, desde Paulo Freire. Yo este power se los dejo, ¿no? Digo, porque veo que hay gente que saca fotos, no hay problema, lo pueden circular después. La construcción de un vínculo, o sea, la educación para Paulo Freire es la construcción de un vínculo, eso es lo que quiero decir, ¿sí? No es una serie de reglas metodológicas, no es una serie de reglas, es un proceso creativo, personal, de construcción del puente del diálogo, ¿sí? De un diálogo que además dice él, ¿no? Es situación nociológica, es un diálogo particular, el diálogo pedagógico, ¿sí? No es solamente una vez que esos manuales de educación popular que dicen educación dialógica. Cuando llega el analfabeto, usted llámelo por su nombre, trátelo bien. Eso no es, eso es ser buen educado. Eso no es educación dialógica. La educación dialógica en Freire tiene un hondo contenido teórico. ¿Sí? Por eso digo, Freire habla fácil, pero hay mucha profundidad conceptual en lo que está planteando. Es un hombre muy formado en esa primera etapa. Después también, pero digo, ya estamos hablando del Freire joven. Él plantea que en el momento del vínculo pedagógico se recrea el conocimiento, se recrea. Eso nos pasa a los profesores. Cuando vienen los estudiantes y te preguntan o te cuestionan o te producen o te traen otras ideas, se recrea ese conocimiento y además no hay posibilidad, como decía Freud, ¿no? Que decía que era imposible gobernar, analizar y enseñar. ¿Qué quería decir? No es posible que lo que el profesor o el que está ocupando el lugar de educador quiere transmitir, se imprima como una placa, ¿sí? Como un sello en la mente, en el alma del educando. Y digo que las personas, los niños, los pequeños,
los seres humanos, en tanto humanos, toman decisiones respecto a lo que el mundo exterior les quiere transmitir o imponer. Y el proceso de aprendizaje es una toma de decisiones. Entonces hay una recreación de lo que el profesor o el que ocupa el lugar del educador transmite en el alma, en el espíritu, en la cabeza, en la mente, en el cuerpo del educando. Se reconstruye eso de una manera distinta. Entonces el diálogo es poner eso en juego, ¿sí? Poner eso, hacer consciente. Y esa es la situación nociológica, una recreación permanente de los saberes en el vínculo pedagógico. Es una categoría que a mí me parece que Freire después no la sigue trabajando. Hay muchas cosas, acá hay jóvenes que van a hacer tesis, hay muchas cosas del pensamiento freiriano que él plantea, ¿sí? Teóricamente, y las deja ahí, y hace otras. A mí me parece que como todos los clásicos, hay categorías que uno podría retomar, trabajarlas conceptualmente, traducirlas al presente, traducirlas a situaciones concretas, ¿no? Hay un trabajo ahí teórico que me parece muy interesante de poder hacer. Y finalmente me quiero ubicar acá. Si me pongo la última, que es como el final de esta parte. No, perdón. Que es la categoría que me parece central de ese primer Freire, ¿no? Que es la transformación en la inédito viable, que no tiene, es muy evidente lo que está planteando. ¿Cómo se lleva a ese? Es muy evidente, quiero decir, que hay algo inédito, si hay una novedad, que no solamente es una novedad, sino que además es posible. En esa coyuntura, no es menor lo viable, porque a veces uno puede inventar grandes novedades, grandes ideas que no tienen viabilidad histórica, ¿sí? Porque no está el sujeto que lo sostenga, por ejemplo. Vamos a imaginarnos hermosas sociedades socialistas y comunitarias, y dónde está el sujeto político y social que va a sostener esos proyectos. Entonces lo viable es viable, entre otras cosas, porque hay sujetos históricos capaces de sostener esos proyectos. Por eso la educación tiene un lugar tan estratégico, porque la formación de esos sujetos es la dimensión pedagógica de las prácticas políticas, ¿sí? La pedagogía no se limita al momento específico educativo institucional o de educación no formal o de educación formal, sino que es una dimensión de las prácticas, ¿no? Uno educa y uno aprende en la vida cotidiana, en el trabajo, en la política, en la militancia, en los diferentes ámbitos en que trabaja. El nudo de la cuestión, a mí me parece que Freire no plantea un método, sí construye un método en Brasil, pero digo, no lo plantea como cosa, después uno lo vuelve a, eso que él construye en Brasil, así como lo hizo, que a veces se dice que el método Freire es así, nunca más lo vuelve a aplicar así, ¿sí? Pero sí me parece que hay principios metodológicos que son centrales, que son el eje, que son parte del aporte del planteo freiriano. Yo marqué tres, bueno, uno es el último, digamos, es el inédito viable, el otro es el tema generador. El tema generador es una categoría muy interesante que trabaja Freire, porque se suele pensar, ustedes saben que el tema generador se construye y es lo que él hace, creo que no voy a tener tiempo de llegar a esa parte, así que voy a irme echando, es lo que él hace cuando empieza a trabajar formación docente en San Pablo, ¿sí? Él empieza a decir arma un proyecto de formación docente vinculado a la renovación curricular, donde, voy a empezar a hablar de San Pablo porque no voy a llegar a pasar el pago, ¿sí? Donde dice, el maestro tiene que salir de la escuela a buscar en la comunidad cuáles son los temas generadores de la comunidad. Eso, por supuesto, requiere mucho tiempo, requiere el aporte de especialistas, requiere organización territorial desde el Estado, ¿sí? Freire transforma lo que eran en Brasil los distritos escolares, se llaman en Argentina, no me acuerdo cómo se llaman en Brasil, que son unidades administrativas de la gestión local, en lugares de formación pedagógica. Y la formación docente en San Pablo se vincula con la transformación curricular, se vincula
con las universidades, arma convenios con todas las universidades de San Pablo, ¿sí?, que apoyan esa formación docente, que es un recurso que los gobiernos nuestros no usan, ¿sí? Los profesores en general, por lo menos en Argentina, tenemos mucha vinculación con las escuelas, con el sistema y con los sindicatos sobre todo. Y estamos todo el tiempo con ganas de ir a trabajar ahí, ¿no? Y a veces no se aprovecha esa capacidad para la formación docente. Entonces, ARMA, esto que él hace en el plan de alfabetización de Brasil, de ir al territorio, trabajar con los alfabetizadores, cuáles son los temas generadores de esa comunidad, de ese barrio, es lo mismo que hace, que le propone a los maestros hacer en las escuelas para la transformación del currículum, y vincula esa transformación curricular que se va a hacer a nivel de las escuelas con los procesos de formación docente, ¿sí? Dos puntos. No es que se forma un maestro con un curso y después va a la escuela, sino que los maestros se forman en San Pablo. Es una experiencia, la gestión de Freire en San Pablo duró 2 años. Terminó con muchos conflictos políticos y también con los sindicatos. Y también con los docentes, con algunas de las cosas que proponía. Por eso no es muy lindo Freire, pero después hay que ver qué pasa cuando le quieran lo lleva al territorio, ¿sí? Voy a ver, bueno. Y entonces es una experiencia que se realiza en escuelas de San Pablo, no se masifica. ¿Y saben qué? A mí me parece que hay un componente central ahí que tenemos que defender. Es una experiencia que requiere tiempo docente. Y ese tiempo docente es un tiempo que tiene que estar pago. Es un tiempo que se hace o en horario extraescolar, o en horario contraescolar o extraescolar. No es una reforma barata. Reformas baratas son las reformas neoliberales. ¿Sí? Es una reforma que implica una apuesta fuerte a la transformación de la escuela. Entonces, el tema generador, esto es a lo que quiero llegar, es muy dialógico. ¿Por qué? Porque es un equipo que va al territorio, o un maestro y su equipo que va al barrio de la escuela y busca las problemáticas del lugar, busca las palabras que nombran esas problemáticas que son significativas, no es menor el vocabulario con el que esas problemáticas se nombran, pero después de ese conjunto elige algunas. Y yo insisto con esto de que el que ocupa el lugar del educador, el maestro, la gestión, elige algunas en función de aquel sueño del que hablamos hace un rato, ¿sí? El diálogo no es simplemente como hacíamos muchos hace 20 o 30 años, ya cada vez son malos ya lo que hacen, cuando éramos jóvenes, que nos juntábamos en nuestra taller de educación popular y decíamos, ¿a usted qué le parece? Más o menos, ¿no? Y la gente te decía, pero yo no vine acá yo vine para otra cosa, ¿sí? Entonces, el diálogo implica escuchar, también implica hablar, ¿sí? También implica, ¿qué quiero decir hablar? Es una metáfora para decir, ponga en juego su apuesta política. No es solamente lo que el barrio o el territorio esté planteando como problemática. También es, en diálogo, lo que el educador quiere construir en su trabajo pedagógico. Entonces, el tema generador es una elección de escucha del educador que en función de su proyecto de futuro elige los temas significativos que quiere trabajar y agrega un componente de conocimiento además en el tema generador. No es solamente la perspectiva política o lo que se está imaginando, sino que también elige esa palabra o ese tema generador en función de su capacidad, como dice ahí, es una cita de Ojero Pinuros, que está ahí, elige el tema generador en función de que sea un tema capaz de abrirse a otros temas. ¿Qué quiere decir? En función de poder plantear otras cuestiones, no quedarse limitado a esa problemática, porque parte o un aspecto central del método freiriano es el de la apuesta de la pedagogía freiriana, es el de suponer o trabajar con la hipótesis de que la educación tiene, entre otras funciones, permitirle a las personas ubicar su problemática particular en un contexto general.
Entonces, si a vos te falta trabajo, vamos a trabajar las cuestiones sociológicas, las cuestiones económicas, el marco nacional, el marco regional, el marco geopolítico, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo? También podemos trabajar qué significa trabajo, ¿no? Significa empleo. La mujer en la casa que cuida a los niños trabaja, no trabaja, ¿no? Hay un libro muy conocido en Argentina donde un niño le dice a la maestra: señorita, ¿usted de qué trabaja? ¿No? La docencia es un trabajo, ¿sí? Entonces, digo, a ver, nos reímos. Nosotros en el año 73 en Argentina, cuando se discute cómo se va a llamar la Confederación de Sindicatos, ¿sí? Acá tenemos compañeras de la Argentina que lo conocen bien porque participan fuertemente de estos espacios. Se discute, la Confederación Argentina se llama Confederación de Trabajadores de la Educación. Y eso fueron 2 días de discusión en el Congreso, poner trabajadores. Entonces, no es una risa, pero ¿sí? Y no es una discusión que se acabó. Entonces, ¿qué quiere decir trabajar? Si yo tomo como tema generador el trabajo, puedo avanzar en historias, en psicosociología, en el marco político general, y le ayudo a la persona que está en una situación problemática con su trabajo a entender su situación en el marco de un contexto general. Ayer nos decía, no me acuerdo quién lo escuché, la verdad no me acuerdo quién hablaba y decía, hablamos con tantas, pero fue acá, estos días, que decía, después de un trabajo de educación popular, bueno, tengo un estudiante que va a trabajar, después de un trabajo de este tipo, digamos, reflexivo, de toma de... A mí no me gusta decir la idea de concientización porque llevaría otras discusiones, pero de darse cuenta de en qué lugar en el mundo está ubicado uno y cuáles son sus problemáticas en el marco de esa situación, ¿sí? Un estudiante fue a trabajar a McDonald's, porque tenía que trabajar y no consiguió trabajo, pero me decía, yo sé dónde estoy parado, ¿no? No es que me voy a creer el mejor empleado y todo lo que mañana me quiere recomendar. Yo sé dónde estoy parado, sé por qué estoy ahí y sé lo que estoy haciendo. Entonces, el conocimiento, la educación, tiene una función política muy fuerte ahí, permitirle a las personas, por eso no es bajada de línea política. Por lo menos para mí desde Freire no es eso. Y eso es parte de las discusiones que hemos tenido en Argentina en muchos momentos, ¿no? En la historia argentina, respecto a qué es Freire, qué no es Freire, qué es lo que hay que hacer en la educación. A mí me parece que la apuesta freiriana es ayudar a cada persona a entender su lugar en el mundo, a tomar decisiones respecto a su lugar en el mundo, a asumir una biografía, a tomar su biografía en sus propias manos. No hace falta entender dónde uno está parado, ¿sí? Ahí. Así mi compañero nos contaba lo de McDonald's y cómo, ¿no? Comen, los chicos le damos a los chicos comida rápida sin entender todo lo que eso significa para la salud, para la ecología, para el capitalismo, para McDonald's, ¿sí? O sea, para una cultura gastronómica, en fin. Entonces, la educación de la perspectiva freiriana, me parece, tiene que ver con permitirle al sujeto entender su lugar en el mundo. Y en la formación docente, cuando él lo lleva a San Pablo, sostiene ese principio. Tiene que ver con que el docente entienda con otros. Por eso, lo que organiza como formación docente en San Pablo es lo que llama los grupos de formación docente continua. ¿Qué quiere decir? Freire dice, la formación docente tiene que ser sistemática, tiene que ser constante, porque el trabajo, la práctica docente se recrea todo el tiempo. Entonces no es que es un curso y no. Tiene que haber espacios de formación sistemáticos. Él no decía en tiempo pago, pero era en tiempo pago, en horario extraescolar, donde además se trabaje sobre la propia experiencia del cotidiano, que es mucho más fácil de esto, de enunciarlo, que decirlo. Una de las dificultades más grandes que encontraban era que cuando todos los maestros se juntaban, no querían hablar de sus problemas en el aula, porque eso les podía generar problemas institucionales. ¿Para qué le voy a contar al director las cosas que no puedo resolver? ¿Sí? Por eso yo digo, es más fácil decirlo
que ponerlo en funcionamiento, ¿no? Pero bueno, es el desafío. Lo hacen en San Pablo, arman grupos de reflexión sobre la propia práctica, con coordinadores externos. La figura del coordinador es muy importante, la exterioridad es muy importante. Nosotros hicimos un trabajo en... ¿Cuánto tengo? Bueno, nosotros hicimos un trabajo en los años 90 en una escuela de Suteba, de una localidad de La Matanza, de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en conurbano, y me acuerdo que trabajamos mucho sobre era un grupo de maestros espectacular, divino, y trabajamos mucho sobre las prácticas áuricas. Y nosotros hicimos observaciones de clase. Entonces la propuesta nuestra era que se observaran entre ellos. Y nos dijeron que no, ¿sí? Que vengan los estudiantes. O sea, que vengan los estudiantes de la facultad y que nos observen y discutimos con ellos su registro, ¿sí? Pero prefirieron una mirada externa, ¿sí? Que colabore en repensar la propia situación personal, institucional. Entonces, la idea del tema generador la lleva Freire, así como la misma que elabora, me parece, en la campaña de alfabetización de Angicos, es la que lleva de alguna manera al sistema escolar de formación docente. Trabajar sobre los propios, trabajar desde la reflexión sobre el propio cotidiano de los maestros y maestras. Nosotros podríamos agregar hoy, no solo que trabajo, la verdad, no está anunciado así. Nosotros agregaríamos hoy, y hemos trabajado con la CETERA en algunas de estas líneas, recuperar los saberes de la práctica pedagógica, sobre todo en los 90, cuando hubo un proceso que continúa en el presente, de un enorme desprestigio del trabajo del educador, que no solamente instala en la sociedad una figura deteriorada, sino que además los propios maestros instalan una figura deteriorada de sí mismos. Entonces, recuperar los saberes de la práctica, ¿sí? Me acuerdo una maestra que me dice, no sé, yo la invité a un panel, no sé qué, me dice, yo no puedo ir, no puedo ir a hablar, no sé nada de educación, estoy todo el día en la escuela. ¿Sí? Entonces, bueno, recuperar los saberes de la práctica, ¿sí? Y ponerlos en valor, eso también es parte, Freire no lo dice, pero parece que está en el espíritu freireano, trabajar desde ese cotidiano, elegir los temas generadores, que no son solo de la problemática docente, son también de la comunidad, ¿sí? Son también del territorio. Ahora, yo te tengo que sintetizar mucho porque no hay tiempo, pero cuando Freire organiza en San Pablo los consejos de escuela, con la idea de que haya una gran participación de los padres en las gestiones de la escuela. Los consejos de escuela son consejos de escuela que están formados por padres, maestros y participación también de los estudiantes de los grados más avanzados, que discuten y no sé si toman decisiones, pero hacen aportes, como se diría, propuestas para la gestión del escolar de ese año, incluso para el uso del presupuesto que la escuela esté manejando. Eso generó enormes conflictos de gestión en cada una de las escuelas. Entonces, nosotros en la Argentina tenemos una experiencia, en la provincia de Buenos Aires tenemos experiencia de consejos de escuela. Y me parece que es algo que hay que hacer, es algo que Sarmiento puede hacer, ¿sí? El pedagogo argentino tan discutido, pero fundador de la escuela pública en Argentina. Pero eso genera mucho conflicto, no es fácil, eso es lo que quiero tratar de transmitir. Son procesos que, y Freire lo dice todo el tiempo, ¿no? Dice, nosotros no estábamos equivocados, lo que pasa es que hace falta modificar la cultura escolar, hay que trabajar con más tiempo. La otra cosa que él quiso modificar y tampoco pudo, porque hubo mucha oposición, es que él postulaba que los cargos de director y secretario y vicedirector fueran electivos por 2 años. Lo quería poner en una reforma del estatuto que no tuvo consenso, que fueran elegidos por 2 años por los propios compañeros, por los padres y con participación de los estudiantes también, de los niños, ¿sí? De los
escuela primaria, y que fueran electivos y que fueran por 2 años, renovables por 2 años más, y que después tuviera que volver al aula, el director. Que después pudiera volver a ser elegido, pero que cada 4 años volviera 2 años a su aula, por lo menos 2 años al aula. Sin, esto es muy importante, sin que eso ponga en juego su estabilidad laboral. ¿Sí? Porque a veces en el liberalismo te agarran estas cosas y te hace otro desastre. Sin que se ponga en juego la estabilidad laboral. Esto generó muchísima discusión, no lo pude implementar, en fin, pero venía de la mano de toda la propuesta de desarrollo que estaba realizando. Y la otra categoría central de la metodología freiriana, esa lámina es una de las láminas que se usaron en la campaña de alfabetización de Freire, es el Círculo de Cultura. ¿Sí? Se discute la palabra generadora, por eso la elegí. Y la otra categoría importante en esa metodología freiriana es la de situación límite. ¿Qué es una situación límite? Que es una categoría que Freire toma de Jaspers, el filósofo alemán, sumamente, muchas cosas escritas en contra de Marx, por eso mismo. Freire dice, yo soy marxista, pero toma elementos de un espectro ideológico muy amplio, ¿no? Y la situación límite, que la resignifica, dice Freire, no hay situaciones límites, hay situaciones vividas como límites. ¿Sí? Es un hombre profundamente experienciado, Freire. Dice, hay situaciones que son vividas como límites, hasta que, eso lo dice en Pedagogía de la Esperanza después, Pedagogía de la Esperanza es un texto de la década del 90, donde él retoma, se llama Pedagogía de la Esperanza a 30 años de Pedagogía del Oprimido, donde él retoma su biografía y retoma aquellos textos de su juventud, bueno, tenía 50 años cuando escribió Pedagogía del Oprimido, ¿sí? De su juventud intelectual, ¿sí? Y los repiensa y los critica. Y él ahí sí resignifica la idea de educación, de situación límite, y dice, son situaciones vividas como límite, es decir, vividas como modificables, hasta que se vislumbra la posibilidad de modificarlas. Cuando se vislumbra, recién cuando se vislumbra la posibilidad de modificarlas, es que es posible empezar a producir algún tipo de transformación. ¿Para qué voy a tomar conciencia? ¿Para qué me voy a dar cuenta de una situación si no la puedo cambiar? Yo siempre cuento una colega que es psicóloga, que trabajaba hace muchos años en sala de salud de la provincia de Buenos Aires, en sala de primera, ¿cómo se llamaba? Sala de la gestión de Cafiero, una gestión progresista en los años 80, que se llamaban salas de primera, hay un nombre, algo que no me acuerdo, es como las salas preventivas. Atención primaria. Atención primaria. La atención primaria, y ella es psicóloga, y entonces me decía, ¿sabes que llegan las mamás con los niños desnutridos y solamente se dan cuenta que el niño está desnutrido cuando el médico les dice las cosas que puede hacer para que el niño esté desnutrido? ¿Sí? Con qué lo puede alimentar, que use aceite cuando va al comedor, póngale aceite en la comida, no sé, una serie de recursos, que yo no conozco, pero lo pongo simplemente como ejemplo para decir que para darse cuenta de una situación límite hay que vislumbrar la posibilidad de salir, porque si no es angustioso. ¿Sí? Nosotros a veces trabajamos en un barrio hace muchísimos años con las láminas de la campaña de alfabetización de esa época, de los años 70, y una señora una vez dice, ¿por qué son tan tristes las láminas que tenemos? Nosotros llamamos la problemática, ¿no? del vino, de la leche, de toda la problemática. Y claro, cuando ella dijo eso, ¿viste? Uno se siente, es muy joven, se siente muy mal, y empezó a mirar el barrio y dice, claro, el barrio es una fiesta, a ver, hay música, hay colores, hay plantas, nosotros vivimos todo pura depresión, la gente no. Entonces, hay una mirada ahí, que por eso el diálogo es tan importante, ¿sí? Para empezar a ver ese ida y vuelta. Y para poder salir de una situación, insisto, esto es muy importante, ¿no? Si no vislumbrás, digo, por lo menos desde la Argentina, la situación que estamos viviendo hoy, con una hegemonía de la cultura neoliberal muy fuerte, no de por lo menos, en McDonald's, ¿no?
cultura bastardeada en términos de cultura, es muy importante entender que si no se vislumbra la posibilidad de modificar, ¿para qué te vas a meter? No vas a poder hacer nada. ¿Sí? Entonces, eso lo dice mucho en Pedagogía de la Esperanza. Entonces, es muy importante el trabajo pedagógico dialógico. Escuchar, ir y venir, ir viendo caminos lentos. Bueno, quizás no podemos modificar todo, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Nosotros estamos sosteniendo hoy, por ejemplo, trabajos de educación popular con organizaciones sociales, territoriales, de mujeres, sobre todo mujeres que sostienen lo que se llaman merenderos, ¿no? Que ahora los transformamos en centros recreativos, donde los chicos comen, pero además hacen otras cosas. Entonces, ahí no vamos a modificar todo. Muchas de esas mujeres votaron a Macri, yo les puedo asegurar, no lo dicen, votaron a Macri. Entonces, no importa eso, importa que vayamos construyendo lentamente procesos de identificación, construcción de identidades, y que además sean un vínculo con la escuela. La escuela es territorial, la escuela está siempre inscrita en un barrio, y siempre hay, o la mayor parte de las veces, por lo menos en Argentina, hay núcleos, hay algunos educadores de esas escuelas que las sostienen, que las llevan adelante, más comprometidos, que permiten organizar trabajos pedagógicos más fuertes, más interesantes. A mí me parece que, como yo les decía, que estos son como los núcleos, me parece, del pensamiento de Freire, que nos va traduciendo en Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau es muy importante el aporte de Michael Cabral en su pensamiento. Es el líder de la revolución guinense, es un intelectual muy formado. Poneme la otra, por favor. Esta sola, no. Y me parece que él tiene dos libros, que son los que yo voy a basar un poco este Power y el otro, que cuentan un poco lo de San Pablo, que es Educación en la Ciudad, además de que hay textos escritos por otros autores. Freire publica Educación en la Ciudad, que es una compilación de artículos, y Pedagogía de la Autonomía, y otros, ¿no? Cartas a Cristina, cartas a quien pretende enseñar, hay otros textos. A mí me parece que Pedagogía de la Autonomía es el que mejor sintetiza lo que yo llamaría una traducción, un ejemplo de traducción, y quizás lo más importante es eso. Un ejemplo de traducción, me parece a mí, de aquellos principios que estábamos viendo hoy a la gestión del Estado. A mí me parece que necesitamos, entonces plantea tres elementos que los invito a leer el texto, ¿sí? Porque tampoco yo voy a aportar mucho más que lo que dice el texto, sino que no hay docencia. Licencia es una palabra que inventa, es un neologismo, y se refiere al lugar del educando, ¿sí? No hay maestros sin estudiantes, sin el ejercicio, no hay ejercicio de la docencia sin la práctica del estudiantal, como dicen en la facultad de Chile, sin la práctica del aprendizaje. Enseñar, y él agrega, no es transferir conocimiento, agrega una frase muy clarificadora que es, sino crear las condiciones para que algo se produzca. No es dar, transmitir, no es plantear un discurso, sino generar un ámbito donde algo del orden del conocimiento pueda acontecer. Ese es el rol del educador. Y el tercero es que lo que nos constituye, una de las dimensiones que nos constituye como humanos es que aprendemos. Dice Freire, los que no son humanos repiten. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va esto? A que el punto no es si los gatos y los perros aprenden. El punto es que cuando nosotros nos colocamos en posición de apertura al mundo y de dejar que algo nos interpele y nos cambie, estamos trabajando en una posición de mayor humanización, ¿sí? Biográfica, personal y del estudiante. Eso es lo interesante, que aprender es una experiencia humana, ¿sí? Aprender es doloroso, es angustioso, porque uno tiene que desarmar algo y abrirse a otras cosas. ¿Por qué los niños aprenden mejor idiomas, andar en bicicleta que uno manejar a los 50 años? Porque están más abiertos, con menos cosas, con menos prejuicios, ¿sí? Entonces, pero yo sin detenerme en toda esa cuestión más conceptual, porque no hay tiempo y tampoco sé si tiene mucho sentido,
simplemente sí focalizar en que a mí me parece que lo que hay que hacer para con Freire no es repetirlo, sino traducirlo, con todo lo que eso implica, ¿sí? Uno cuando traduce, interpreta. Ustedes saben que hay palabras que no tienen traducción. ¿Por qué decimos ok? ¿Sí? ¿Por qué decimos merci beaucoup? Dije recién yo. Porque me resuena mejor decir así que decir muchas gracias. No es exactamente lo mismo. Entonces la traducción siempre tiene esa connotación. La traducción es una interpretación. Entonces a mí me parece que hay que interpretar a Freire. Yo creo que es válido, que está vigente, pero no es su repetición, sino su traducción. A cada coyuntura, a cada especificidad, a cada situación, ¿no? Por eso a veces, ya cierro, que no me repito. Por eso a veces nosotros discutimos, cuando hacemos prácticas concretas, muchas veces discutimos, esto es Freire o Freire es esto otro, no está bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Ramón Lusso Gil, que dará la reflexión, la lectura de la mirada que sobre Freire hizo la doctora Lila. El doctor Rafael Lusso Gil es doctor en Educación y Didáctica de las Ciencias, maestría en Educación y Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Física, docente universitario en pregrado y posgrado en ramas de Ciencias y Educación por más de 20 años. Es director del Instituto de Educación de UCA y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la misma universidad. Muchas gracias. Gracias, Lilian, por la exposición. Creo que ha abierto una serie de caminos y por razones, obviamente, de lo que tengo que hacer, mi papel de simplemente comentar, voy a retomar algunos aspectos que me han llamado más la atención y que tienen que ver también con un poco mi contexto de Nicaragua, de antes y de ahora, ¿verdad? Que son diametralmente distintos. Un primer aspecto que quisiera así comentar es la importancia que tienen los procesos en el ámbito de la formación y en el ámbito de la educación. Cuando pretendemos no construir, sino acumular, cumplir programas, etc., saltamos etapas de crecimiento, saltamos etapas de aprendizaje terribles y no nos damos cuenta que los estudiantes y los docentes también padecen, todos hacemos también, obstáculos epistemológicos de aprendizaje. Y sobre eso quiero decir dentro de un ratito algo también al respecto. Una segunda consideración que me parece, ya les explicó muchas cosas, no voy a repetir, pero sí un aspecto que más me llama la atención y que coincide con lo que está pasando bastante en general, es el tema de la mecanización, de la memorización del aprendizaje, sin darle sentido ni significado. Y este sí es un atentado terrible en contra de la educación, en contra del desarrollo profesional docente. Sé que hay muchos esfuerzos que ya se están haciendo en el sentido contrario para dar sentido y significado a la formación y a la educación, y me parece que una educación que no tenga significado ni un sentido compartido definitivamente no tiene mucho sentido más el día de hoy. El otro aspecto que también quisiera muy brevemente decir es que como docente nos cuesta mucho pasar de poseedores de la verdad, de dominar el poder, de tener el control, a aprender, a escuchar y aprender. Y el diálogo es una fórmula maravillosa, pero que demanda de nosotros una serie de valores, una eticidad realmente grandiosa, que no siempre la hemos construido y por tanto nos cuesta mucho llevarla a efecto. Quiero también decir, resaltar una idea que me ha recordado en este momento la campaña de alfabetización de Nicaragua, donde Pablo Freire tuvo mucho que ver, pero que sin embargo, como lo comentaba con ella hace un rato, como esta campaña, después de haber los que la dirigían
adueñarse un poco del sentido, del significado de los procesos metodológicos, al final no logró respetar esa epistemología, esa manera de conducir el conocimiento, de construir el conocimiento con los campesinos, probablemente porque el sector rural estaba eminentemente descuidado, sin educación, y que políticamente quizá no convenía, a juicio de la Dirección Nacional, pienso yo, entrarle con una fuerza muy sólida desde el punto de vista freiriano. Por tal razón fue una gran campaña, pero tampoco fue lo que hubiéramos querido que fuera. El otro aspecto en el cual me quiero también detener es el diálogo, la capacidad de dialogar, de intercambiar, sin protagonismos, sin manifestar poder, sin manifestar violencia simbólica. Los maestros y las maestras tenemos muchísimo, diríamos, que controlar, que dominar ese tipo de fenómenos que nos traicionan a la hora de trabajar con estudiantes, porque en honor al efectivismo, a la eficiencia, o a que nos están exigiendo cumplir programas, a lo que yo llamo cumplimiento de programas. Cumplo, pero miento, ¿verdad? No, en relación, porque no se logra nada más que cumplir. Y lograr lo que Freire dice, lograr encuentros que sean encuentros amorosos. Pero eso es fácil decirlo. Eso requiere penetrar con mucha capacidad empática en la mente de los chavalos, de los estudiantes, para entender los procesos complejos de aprendizaje que van llevando, los obstáculos epistemológicos a los cuales se enfrentan, que son naturales y obviamente necesitan procesos didácticos especiales a los cuales hay que dar cabida. También un tema que me parece importante es, nosotros hemos tenido la experiencia, y otros pueblos que también la han tenido, que hay procesos innovadores que de inmediato pretendemos institucionalizarlos. Y cuando se institucionalizan rápidamente aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta, se desvanece, se traiciona finalmente ese proceso que era tan rico, tan bonito, tan interesante. Por tanto, ojo con el tema de la institucionalización rápida en honor a la eficiencia, en honor a cumplir, a lo que yo llamo cumplimiento, operamiento a la vez. El tema de los obstáculos epistemológicos me parece fundamental. Gastón de Bachelard, cuando analizó la historia de cómo los procesos de conocimiento de la química, lo hizo en química, toda la historia de por qué costó tanto salir a la comunidad científica y lograr superar una serie de teorías que no tenían mucho sentido, él dice una frase relacionada con los profesores de ciencias. Dice, lo que no comprendo es por qué los maestros de ciencias no comprenden que los estudiantes no comprenden. Por tanto, el tema de los obstáculos epistemológicos hay que darle mucha atención, no podemos quemar etapas, hay obstáculos que son naturales y que necesitan ser atendidos con mucho detenimiento. Quiero detenerme también en otro rasgo, que es el tema de la violencia simbólica, que ha aparecido también de alguna manera. El tema de la violencia simbólica, podemos hablar de pensamiento crítico, sí, pero si no entendemos cómo opera la violencia simbólica, cómo la violencia simbólica opera desde el modelo educativo, desde el currículum, desde los reglamentos, desde la pedagogía misma, en fin, si eso no lo logramos penetrar críticamente, el pensamiento crítico podría quedar un poco en algo banal. Entonces, la llamada de atención en relación, diríamos, a esto que Bourdieu y Passeron trabajaron tanto, ¿no? Otro aspecto también que me parece interesante es el tema de la pedagogía. Yo creo que estamos viviendo, lo he percibido en este encuentro, hay un interés grande en hacer de la pedagogía algo político, pero no político partidario, porque hay mucha gente que lo malentiende, ¿no? Giroud afirma un poco en este contexto de cómo lograr que la pedagogía se enfrente políticamente a los procesos que tienen que ver con la realidad, con el contexto, etc. En ese sentido es que se plantea una pedagogía más vinculada a los procesos de carácter político, del contexto,
de la situación en el contexto. Y por eso también Foucault, en alguna medida, nos plantea en su libro Decir Verdad el tema de la parresía griega. Decir verdad. Y decir verdad es pensamiento crítico. Decir la verdad es pensamiento crítico, y él lo dice hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Un parresiasta tremendo, ¿no? Decir verdad, esa parresía griega a la cual como docentes, como profesores, como maestros tenemos también que enfrentar y que entenderlo. Otro punto también que simplemente los toco así como aquí es el tema de las dos culturas que yo percibo en la formación y en la educación. Una cultura nomotética y una cultura ideográfica. Y estas dos culturas, la nomotética es, muchas veces los docentes, los directores, pretenden quedar bien con la administración, con el discurso oficial, políticamente correcto, pero lo ideográfico va por otro lado. Y el pensamiento de los docentes y de los directores tienen otro sentido. ¿Cómo lograr acercar estas dos culturas? El diálogo. El diálogo es fundamental. Pero mientras no resolvamos eso en un centro educativo, difícilmente podemos avanzar. El otro aspecto también al que quiero referirme es los jóvenes como potencial impresionante, y lo digo porque en Nicaragua en ese momento quienes nos están dando una lección que la dimos, se dio en el año 78-79, eran jóvenes también, pero se hizo con las armas. En ese momento todo hace decir que la idea es que sea con, digamos, la violencia simplemente de la presencia, del testimonio, en ningún caso pues de violencia de las armas, aunque sí el gobierno está utilizando las armas, y prueba de ello que ya tenemos alrededor de 60 muertos y desaparecidos. Lo que quiere decir esto es que cuando un gobierno disipa su sentir, su forma de ser, su esencia sandinista, como ocurrió en este caso, y se alía con la empresa privada y logra, diríamos, a través de ello, desinstitucionalizar todo el país, hacer que la institución, todas las instituciones dependan del nivel central del Poder Ejecutivo. Cuando eso ocurre, hay un silencio en la población, pero un silencio que va acumulando un potencial inmenso, y que en un momento dado a todos nos sorprendió que los jóvenes universitarios decidieran levantarse bajo un pretexto del seguro social, etcétera, etcétera, porque esa no era la razón principal, y al cual se están uniendo hasta los empresarios y la población civil. Los jóvenes tienen esa capacidad libertaria, este potencial impresionante. No puedo extenderme más en eso, pero sí decir también otro aspecto que me parece importantísimo. Estamos llegando a la necesidad, a sentir necesidad de nuevos principios de conocimiento para entender lo que está pasando. Y por eso el tema de la interdisciplinaridad es fundamental, y ya estamos hablando de ello, porque cuando hay interdisciplinaridad y cuando hay miradas diversas desde distintas ciencias, el saber rápidamente se logra entender, pero desde una perspectiva mucho más de integralidad. Y esta idea la termino con el tema de la importancia que hoy tiene ya la ciencia de la complejidad, con nuevos principios epistemológicos, con nuevos principios filosóficos, para entender mucho mejor la complejidad de nuestra sociedad. Y este es un reto, me parece a mí, importante para todos. Otro aspecto que no quiero dejar de decir algo es, yo he trabajado mucho el tema de los dinamizadores estratégicos. Los dinamizadores estratégicos, dice mi tesis doctoral sobre ello, la metacognición y la autorregulación. Estos dos dinamizadores, que yo los llamo así, estratégicos, son, a mi juicio, el arma fundamental para, diríamos, dinamizar el pensamiento crítico. Cuando yo no pienso sobre cómo pienso, cómo soy, qué hago, qué tengo que cambiar, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, y cuando no tomo resoluciones para cambiar, obviamente, definitivamente al final
no logro un pensamiento crítico efectivo. Y otra idea que me parece a mí que me ha sugerido la presentación, es el tema de la ecología de saberes, de Boaventura de Sousa. Y esto tiene mucho que ver con que tenemos que aprender de otras sociedades, de otros pueblos, de otras culturas. Y entender que nuestros currículums son elaborados desde una cultura hegemónica. Una cultura hegemónica que, como dirá Bernstein, los niños y las niñas de sectores más populares, más pobres o étnicos no entienden ese discurso. Les parece música celestial. Es un discurso que no entienden y obviamente son niños y jóvenes que fácilmente desertan de la escuela. Porque hay una cultura hegemónica que no ha logrado entender esa necesaria ecología de saberes que debiera permeabilizar los currículos, la currícula, etc. Y también quiero decir algo sobre el currículum explícito y el currículum implícito. Todos conocemos muy bien lo que es el currículum explícito, es un currículum impuesto prácticamente, casi no hay ningún nivel de participación, y después tenemos un currículum implícito o oculto que en la escuela, en las casas de formación opera con mucha fuerza, porque al final lo que más, y esto lo dicen las investigaciones en didáctica que se han hecho internacionalmente y en los países, lo que más opera, lo que más tiene fundamento, lo que más influye en niños y niñas y en formandos como docentes es el currículum implícito, los ejemplos, los valores, los ademanes, las maneras de dialogar, las maneras de ejercer poder, etcétera, etcétera. Todo eso es el currículum implícito, no está escrito en ninguna parte y sin embargo es lo que tiene mayor importancia. Y terminaría diciendo nada más la importancia que tiene en la acción educativa partir de las representaciones mentales. Se ha dicho ya en la conferencia, las representaciones mentales se estudian mucho en la sociología, mucho en la didáctica. ¿Y eso qué quiere decir? Que son representaciones mentales sumamente resistentes al cambio. Normal, es una normal en todos nosotros. Todos hemos sufrido, como Pablo Freire sufrió un proceso de cambio normal. Nadie cambia como San Pablo por puro milagro al caer del caballo, ¿no? San Pablo, Saulo, ¿no? Nadie cambia así, todos llevamos un proceso lento. Entonces, esos procesos tenemos que lograr entenderlos, y esas representaciones mentales hay que entender que son sumamente resistentes al cambio, y que si son sumamente resistentes al cambio, ¿cómo nos vamos a preparar didácticamente como docentes para que esas representaciones mentales no solo se incrementen, sino que realmente logren transformarse gradualmente a través del debate, a través de lo que ya explicaban aquí, de generar, diríamos, estas palabras generadoras y contextualizar y ver estos problemas que tiene cada uno en sus representaciones mentales, cómo se comporta también el contexto, el país, la sociedad en ese sentido. A cabo serían muchas más cosas que pudiera decirlo, pero tal vez algunas pueden ustedes comentarlas y en todo caso preguntar. Muchísimas gracias.